Entonces, señores, buenos días. Entonces, hoy vamos a meternos un poquito más en el mundo de los conceptos de programación orientada a objetos y cómo los vamos a manejar en C#. Disculpen un minuto aquí, que se me alborotó el perro. Listo, ahí está. Entonces, si dan cuenta, entonces tenemos aquí, entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a crear un nuevo proyecto. Y este nuevo proyecto es importante que aquí le digan Visual C#, compañero, si es el problema que tenés ahí, listo, no lo instalaste bien, instalaste todo menos el C#. Y entonces le vamos a decir, por el momento, es como estamos apenas gateando, vamos a decirle que una aplicación de consola, ya pronto haremos de las más bacanas, y le vamos a decir, por ejemplo, esta la puedo llamar ejemplo de clases. Ejemplo de clases, aceptar. Entonces es muy importante que cuando lo estén creando, ojo a la ruta. Aquí dice C users, sala 505, Visual Studio 2012 projects. Si yo lo voy a dejar, esa es la ruta que trae por defecto. Es importante que aquí diga .NET.45, hay diferentes frameworks, aplicación de consola, bueno, verifico que todo está bien. Ejemplo de clases, me gusta alternarlo entre mayúsculas y minúsculas de esta manera, y le doy a aceptar. Y si dan cuenta, pues él se va a demorar aquí un tantito, porque él crea una estructura de una carpeta de un proyecto. Entonces ahora examinamos un poquito la estructura de esa carpeta. Él aquí se demora porque está creando algunos archivos. Aquí está. Entonces el que nos creó aquí, él nos crea, cada que nosotros creamos un proyecto, el proyecto se va a llamar como le dimos en el nombre. Él crea una solución, ojo que es muy importante, crea una solución llamado ejemplo de clases. En Visual Studio y en Visual C#, para ser exactos, vamos a trabajar, todo está metido dentro de una solución. Entonces, si yo tengo una aplicación, una solución es que yo quiero solucionar el problema de un banco, pero el problema de un banco tiene una página web y tiene una aplicación de escritorio y tiene un dispositivo móvil. Todos esos tres proyectos están metidos dentro de una solución. Una solución es el todo. Una solución que contiene diferentes proyectos. Entonces aquí tenemos una solución y tenemos un proyecto. Este proyecto es ¿qué? Un ejemplo llamado, es un proyecto, una aplicación de consola de C#. Dentro de ese proyecto, ¿qué más tenemos? Tenemos unos archivos que es tenemos aquí una carpetita llamada Properties. Luego tenemos que tocar algunas cositas de ahí, por el momento no lo miremos. Reference, donde están las librerías que este proyecto está utilizando. Vamos a darnos cuenta que dependiendo del tipo de proyecto yo posiblemente tenga que venir a tocar algo por acá y agregar librerías o incluso crear mis propias librerías y en otros proyectos referenciarlas de esta manera. Tenemos el app.config, que es un XML donde yo puedo ingresar valores de configuración. Recuerden que un buen programa debe no tener cosas quemadas. ¿Cómo así cosas quemadas? Por ejemplo, si yo me estoy conectando a una base de datos, no es bueno que yo tenga la cadena de conexión quemada en mi código, quemada es que esté la constante en el código, sino lo ideal es que yo tenga cosas como configuraciones, password, rutas de acceso, directorios por defecto, una cantidad de cosas. Lo ideal es que todo lo tiremos aquí a la app.config, siguiendo el estándar Microsoft. De esa manera yo puedo hacer cambios a mi programa de funcionamiento sin necesidad de tener que recompilar el código. Eso luego lo vamos a ver. Pero por el momento, quietos aquí con esto. Lo importante es que él nos creó, cuando creemos, él nos crea la clase que contiene el programa principal. Y siempre la llama Program. Yo podría cambiar ese nombre, pero por el momento lo vamos a dejar así como Program. Realmente, cuando estamos trabajando aquí en Visual Studio, no vamos a hacer proyectos que manejan muchas clases, porque aquí ya pasamos a un concepto que es un concepto más objetual, y en los conceptos objetuales trabajamos programación orientada a objetos, pues, y manejamos varias clases en el cual vamos a tratar de tener una unidad de programación, objetos que tengan funcionalidad y objetos que tengan características y comportamiento. Los vamos a agrupar en clases. ¿Cómo así que objetos que tengan características y comportamiento? El objeto empleado. ¿El objeto empleado qué características tiene? Tiene un nombre, tiene un apellido, tiene un salario. ¿Qué comportamiento tiene un empleado?
A un empleado se le liquida vacaciones, se le liquida salario, etcétera. Entonces, si dan cuenta, en las clases decimos que las acciones son los verbos que puede hacer determinada entidad. Y las propiedades son los adjetivos que describen esa entidad. Entonces, así lo debemos de manejar. Bueno, por aquí en herramientas, los que gusten en opciones, yo le puedo cambiar a un tema oscuro. Yo creo que es más fácil para ver los videos de esta manera. Voy a cambiarlo aquí. Me gusta manejar más creo que se ve más bonito es mejor así, pero para el video bien es terrible, entonces me voy a devolver. Claro, entonces hay opciones, no, sino que quería hacer el experimento aquí, pero con el proyector no me ayudó mucho tener ese video. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear una clase adicional. Entonces aquí en ejemplo de clases, vamos a darle clic derecho al proyecto que se llama ejemplo de clases, y luego paso seguido le vamos a decir que vamos a agregar, y aquí hay una cantidad de elementos, nuevo elemento, nueva carpeta, un Windows Phone, un control de usuario, un componente. Vamos a decirle que vamos a crear una clase. Cuando vamos a crear una clase, él nos da otra cantidad de opciones: clase, interfaz, Windows Phone, control, formulario, un montón de cosas. Y por el momento solamente vamos a crear una clase, y aquí yo tengo creada una clase que se llama la clase libro. Agregar libro. Entonces, cuando creo la clase libro, y es importante, voy a aumentar aquí un tantito la resolución para que sea más cómodo para todos mirar y entender. La clase libro, ahí está. Mira que hay una cosa importante: ambas clases están dentro del mismo namespace, porque ambas hacen parte. Eso hace parte como si estuvieran del proyecto. Si aquí le decimos namespace ejemplo de clases, si miramos la clase program también dice namespace ejemplo de clases. Ambas clases están dentro de un mismo namespace. Bueno, dentro de esta clase libro nosotros podemos crear atributos privados y podemos crear atributos públicos. Entonces, ¿qué le vamos a decir que tiene un libro de privado? Vamos a hacer algo sencillo. Entonces aquí empezamos con los modificadores de acceso. Tenemos el private, funciona igualito como funciona en Java. Entonces aquí le decimos private string y le damos el nombre, y decimos aquí private, y aquí le decimos puede ser decimal, precio. Entonces simplemente vamos a tener que un libro tiene nombre y precio. Fácil, hasta ahí vamos igualito como en Java. Eso va a ser los atributos privados. Ahora, en el tema del Java, en el tema del C, también podemos tener lo que se llaman los constructores. Y una clase, recuerden que puede tener uno o varios constructores. Para esta clase vamos a crear dos constructores. Entonces los constructores no tienen tipo de retorno, sino que le decimos public, y el constructor se reconoce por dos cosas. Primero, no tiene tipo de retorno. Todos los métodos van a tener un tipo de retorno excepto el constructor. Y el constructor, la otra característica es que es un método que se llama igual a como se llama la clase. Si dan cuenta, aquí tenemos la clase libro y aquí tenemos el método libro. Este método libro yo no le dije que me devolvía un estático, no le decía ni que me devolvía un void, ni le decía que me devolvía un entero, ni un string, nada. Simplemente le decimos libro. Entonces eso significa que es un constructor. Cuando vamos a crear un libro vacío, simplemente nosotros le podemos decir que nombre es igual a vacío, y le podemos decir que precio es igual a 0, por decir algo. Ahora, des en cuenta de aquí algo que va a pasar. Si yo le digo que precio es igual a 0, entonces vea que me aparece que el precio está en error. Pregunta: ¿por qué definimos el tipo de datos precio como un decimal? ¿Quién cree por qué? Porque nos va a permitir manejar los decimales en los precios, ¿no? Claro, pero ¿por qué es decimal y por qué, por ejemplo, no lo definimos doble? Vea que si le ponemos doble, el error desaparece abajo. ¿Sí dieron cuenta? Sí. Doble hace que el error desaparezca abajo. Entonces resulta que este tipo de datos double, nosotros estamos muy familiarizados con el double por el Java. Double es un tipo de datos que existe en Java, mientras que decimal es un tipo de datos que no existe en Java.
el decimal, ¿para qué nos sirve? Lo que pasa es que el decimal también maneja decimales, pero el decimal es un tipo de datos muy eficiente para manejar el dinero. O sea, todo lo que sean cifras de plata, de dinero, yo lo recomiendo que lo manejen decimal. Es el tipo de datos, digamos, es cuando en la base de datos, incluso cuando estemos haciendo ya conexiones a base de datos, en SQL Server tenemos un tipo de datos que se llama money. Recuerdan, o sea, ya vieron base de datos algunos o la están viendo. Hay un tipo de datos en la base de datos que se llama money, dinero. Ese money se traduce en el lenguaje a decimal. Entonces, por eso. Pero resulta que las constantes money tenemos que agregarle aquí una m al final, y eso significa que es una constante money. Entonces, un precio, el constructor del libro vacío. Entonces, aquí ponemos, voy a colocarle aquí un comentario. Vamos a colocarle que este es un constructor sin parámetros. Ahora, si os dais cuenta, este nombre, ¿qué variable nombre es esta? Ese es es el atributo vacío. Ahora, es opcional que nosotros le coloquemos cuando no hay, yo le puedo colocar this.nombre o le podemos colocar this.precio. ¿Qué significa? En este constructor le estamos diciendo que a esta variable nombre hágale vacío y que a esta variable precio hágale 00. Es opcional. ¿Por qué es opcional? Aquí yo si quiero lo pongo o si quiero no lo pongo. Ahora, vamos a crear un constructor con parámetros para que tengamos dos constructores en una misma clase. ¿Sabes que la primera vez que yo hago copy paste, él carga unas jodas ahí en memoria, no sé qué será? Bueno, entonces ahorita creemos un constructor con parámetros. Entonces, si creamos un constructor con parámetros, ¿qué podemos decirle aquí? En el constructor con parámetros, ya vamos a decirle que vamos a recibir una variable string llamado nombre, que es el nombre que yo le quiero asignar al libro, y otra variable decimal, que significa el precio que quiero asignarle al libro. Resulta que aquí, como esta variable que hay aquí, nombre, es el parámetro del método, mientras que este nombre es ¿cuál? El atributo privado de la clase. Es muy importante diferenciar esos dos. Vea que estas dos variables nombre se llaman igualitas. Entonces aquí le decimos a this nombre hágalo igual a nombre y a this precio hágalo igual a precio. ¿Qué significa esto? Esto significa que aquí ya no es opcional. Si se dan cuenta, yo aquí le podría quitar esto, se lo voy a quitar adrede. Entonces yo aquí le estoy diciendo nombre, hágalo igual a vacío, y precio, hágalo igual a vacío. Si se dan cuenta, vea que incluso me lo subraya como de grisecito cuando yo me paro aquí. Ve que me subraya ambas, porque él identifica que ese precio es el precio de arriba o es el precio de abajo. Mientras que cuando estamos acá, como el atributo, como el parámetro del método se llama igual al atributo, es importante decirle el this. Si no le decimos el this, simplemente él no va a poder crear esto. Ahora, la otra cosa que tenemos que hacer es que voy a crearle a esta clase libro, voy a crearle un método toString. El método toString ya es un método heredado. Entonces, si nosotros le decimos public, yo le puedo decir public override, y aquí le decimos toString. Entonces, vea lo que nos está diciendo. Vea que yo no escribí todo el código, lo voy a repetir porque me parece importante que ustedes lo aprendan a hacer. Porque yo todas esas líneas de código que hay ahí no las hice. El Visual Studio me ayudó a hacer varias. Yo le digo public y aquí le digo override. Entonces, al decirle public override, vea lo que me aparece. Me aparecen tres métodos: el método equals, el método get hashCode y el método toString. ¿Por qué? Porque todas las clases, cuando yo creo una clase, ella implícitamente está heredando de una superclase que se llama la clase object. Es el mismo concepto de Java. Listo, ahí ya tenemos una herencia. Vamos a crear ahora nuestras propias herencias, pero ahí ya tenemos una herencia. Bueno, hay más equipos. Este le tocó a los Marco Fidel Suárez. Bueno, no importa. Listo, entonces vamos a crear aquí public override. Entonces le decimos toString. Él aquí, ¿qué le está diciendo? Return base.toString. Es que le está generando el toString de la clase original, pero ese toString de la base original no me sirve. Vamos a decirle que mi toString, vamos a utilizar esto, string.format
format y vamos a formatear cómo quiero yo que me salga el nombre del libro. Y esto era muy similar a lo que hacíamos en Java. Le vamos a decir, primero una variable. Esa variable va a ser el nombre. Después vamos a colocarle un tabulador. Y después vamos a decirle que nos coloque el signo de pesos. Y después del signo de pesos vamos a decirle que nos coloque el precio del libro, que va a ser la variable 1. Entonces, ¿cuáles son las variables? Y después de eso que me coloque un salto de línea. No, pongámoslo sin salto de línea. Vamos a dejar así el toString. ¿Qué es? Pues que lo que estamos diciendo. ¿Por qué reemplazamos este por este entre llave 0? Ese entre llave 0 equivale al nombre del libro. ¿Por qué reemplazamos este entre llaves 1? Este entre llaves 1 lo vamos a reemplazar por el precio del libro. Vamos a ensayarlo así. Entonces, si os dais cuenta, aquí tenemos una clase. Bueno, ahorita le ponemos las regiones para poder ordenar un poquito el código. Entonces, si se dan cuenta, hemos creado un objeto que se llama la clase libro, una clase no estática. En el siguiente programa vamos a crear un programa que ya tenga una clase estática y una clase no estática para entender qué es lo que hemos hecho aquí. Entonces le decimos esto. Hasta el momento, este programa, esta clase no ejecuta. ¿Por qué? No tiene un método main. Esta clase libro depende de otro programa que cree objetos de la clase libro para poderlos ejecutar. Entonces vamos a irnos a la clase program. Y en la clase program, vea ya la maravilla que podemos hacer. Así como creamos objetos de la clase console, de la clase random, y de 1000 objetos más que podemos crear, yo ya le puedo decir libro. Entonces ya aparece libro como clase, como si fuera una clase más de los de los espacios de nombre que me permite el .NET. Entonces vamos a crear un objeto llamado libro 1, y libro 1 va a ser igual a new, y le decimos libro, y vean esta belleza que pasa acá. Cuando yo abro corchetes, me aparece 1 de 2. ¿Por qué me aparecerá 1 de 2? Porque tenemos dos constructores para el libro. Entonces aquí me dice que el primer constructor no lleva parámetros, y si yo le hago clic acá, me dice que el segundo constructor recibe una variable string, nombre, y un decimal, precio. O sea, los editores son muy gráficos, nos ayudan mucho en nuestro proceso de creación de software, que bien complejo que es. Bueno, alguna ayudita debíamos de tener, ¿no? Bueno, ahí está. Entonces, ¿cómo se llama esa característica de la programación orientada a objetos, que un método se pueda llamar de la misma forma pero hacer dos cosas diferentes? ¿Cómo se llama? Tenemos el polimorfismo, o también a eso se le dice sobrecarga de operadores. ¿Por qué sobrecarga? Porque tenemos un constructor sobrecargado. Entonces, el libro 1, creémoslo vacío. ¿Sí o qué? Suave. Ahora, vamos a crear otro libro. Entonces le decimos que de la clase libro creemos un new libro, pero este libro 2 vamos a decirle aquí, en los parámetros, ya no lo mandemos vacío. Digámosle que este libro vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener un libro llamado, por decir algo, programas, la Biblia del C#, y supongamos que la Biblia del C# cueste 23,45. Como es una constante tipo money, le debemos de colocar esa M al final. Y de forma similar podemos tener un libro 3 que vamos a llamar aprendiendo Java. Así, listo. Y supongamos que este libro cueste 45,12. Ahí está, por darle pues como... Vea que aquí automáticamente él nos dijo, el libro tiene una sobrecarga, o sea, que tiene... Entonces, vea que hemos creado 3 objetos de la clase libro. Ahora, ¿cómo podemos hacer para escribir esto? Yo le digo, podemos hacer para probar que sí haya funcionado lo que hemos hecho, podemos decirle console.writeLine, y podemos decirle que nos escriba el libro 1, y podemos decirle también que nos escriba el libro 2 y que nos escriba el libro 3. Voy a cambiarle aquí una cosita al toString. Más bien al toString le vamos a colocar aquí nombre, para que nos quede más bonito, nombre. Y después le vamos a quitarle este coso y no una coma, y le vamos a colocar aquí precio. Queda más cómodo así.
Listo. Nombre, precio. Ahí está. Si le decimos aquí en mi programa, ahí hicimos un cambio. Ah, bueno, para que no se nos pierda la ejecución, nos queda faltando hacer un console punto. Hagámosle un read key para que haga una pausa. Entonces vamos aquí con esto. Al darle play al proyecto, vea cómo aparece. Una belleza. Ahora, si os dais cuenta, ya te atiendo la duda. Entonces mira lo que nos aparece aquí. Nombre, este apareció vacío. Precio, 0,0. Después nos dice la Biblia del C#, dice precio 23,45. Aprendiendo Java 2EE, aparece precio 45,12. Ahí está, son números que manejan decimales. Ahora, podemos hacer varias cosas para mejorar eso, pero atiendo la duda primero. Dime, ¿quién me dijo, profe? Ah, ok, por favor háganlo de entrar. Que pase. Bueno, entonces, ahí vamos bien, o está muy perdida, está muy enredada la cosa. Pasa que, si ustedes no... Entonces firmo aquí. Ok, listo. Entonces, si ustedes analizan aquí, lo importante es tener muy claro los conceptos de programación orientada a objetos que no los debieron haber visto, que no es primera vez que los deben haber visto. O, ¿para quién es nuevo esto? Para nadie, ¿cierto? Bueno, ¿cómo? ¿Para usted? Ah, entonces le va a tocar estudiar un poquito más. Bueno, entonces lo que vamos a hacer aquí en la clase libro, vamos a mejorar varias cosas. ¿Qué tal si nosotros le decimos a esto, coma 20 y el precio le decimos, coma 10? ¿Qué le estamos diciendo con ese coma 20 y coma 10? Estamos definiendo que los números se van a gastar 10 decimales. ¿Queda mejor así, sí o qué? Entonces, si dan cuenta, estamos editando esto. Ahora, ¿qué pasó con los caracteres? ¿Están alineados a dónde? A la izquierda, a la derecha. Y las letras, por defecto, se deben de alinear a la izquierda. Entonces, si yo quiero solucionar eso, entonces no le digamos aquí coma 20, sino que le digo coma menos 20. Y si quiero que esto tenga un formato numérico, entonces le puedo decir N2. N2 es un formato numérico con 2 decimales. Ese tipo de cositas son las que hacen que nuestros programas queden así puliditos y perfectos. Entonces ahí tenemos ya nuestra clase. Ahora, ahí ya tenemos los libros. Bueno, noten algo también muy importante aquí en la programación orientada a objetos. Si ustedes se dan cuenta, yo nunca le dije libro 1.toString. Vea que el libro 1 está toString y le voy a poner también al libro 3. toString. Epa, aquí lo hice por donde no era. Punto toString, que son los métodos de este objeto. Si ustedes se dan cuenta de esto, los tres funcionan con el toString. ¿Es por qué? Porque toString es un método muy importante. Es un método que nos va a convertir, que nos va a servir para cualquier objeto, hacerlo, convertirlo a una cadena de caracteres, cuando yo lo quiera mandar a una pantalla, cuando lo quiera grabar en un XML, cuando lo quiera almacenar en una base de datos. Por eso es que yo les jodo tanto la vida con los tostrings, y casi todas las clases, los que me conocen a mí desde Java, casi todas las clases que yo hago tienen un toString file metido. Todas las clases deben de tener su toString. ¿Por qué? Si yo no le defino mi propio toString, vea lo que pasa. Si aquí nosotros comentaríamos este toString, estoy malito de la garganta. Si yo no le comentaré mi propio toString, vamos a dejarle este ¿cómo es? Así. Voy a comentarear ¿cómo es? No, esto lo hice muy mal. Me choca, no, manejemos la herramienta como es. Si yo quiero comentarear todo esto, lo más cómodo es unir el bloque y marcarle este cosito. Mejor hacer esto. Listo, más rápido. Vamos a darle play al proyecto. Entonces vea lo que dice. Ejemplo de clases .libro. ¿Qué me está mostrando en el toString? El nombre del namespace, y me está mostrando, yo lo corro para acá, me está mostrando el nombre del namespace y me está mostrando el nombre de la clase. Como yo no quiero eso, entonces yo lo que hago es que creo mi propio toString para evitarme esos líos. Entonces es muy importante que nuestras clases tengan el toString. Ahora, ¿qué pasó con el libro 1? Resulta que yo solamente le estoy pudiendo colocar nombre a los libros. Solamente le estamos pudiendo colocar nombre a los libros cuando
estamos asignándolos. ¿Me hago entender? Si dan cuenta, solamente le estamos pudiendo colocar un nombre y un precio al libro cuando el libro está recién creado. Es el libro que dice Aprendiendo Java, que ven 45,12. Ya no hay forma de cambiar este precio. Entonces, lo que podemos hacer, resulta que esto no es muy claro, me gusta mucho más esta parte del C# que el Java. ¿Por qué? Vamos a decir que estos son atributos privados. Ahora, podemos crearle, son unas propiedades. Esta clase no tiene propiedades. Entonces, para crear una propiedad es muy fácil, simplemente vamos a utilizar lo siguiente. Yo le puedo decir aquí prop, escribo la palabra prop, tab, y entonces él aquí dice int my property, el nombre de la propiedad. Entonces le vamos a decir, vamos a crear una propiedad string, y la propiedad string la vamos a llamar la propiedad nombre, y ojo a la diferencia, esta propiedad string tiene, si os dais cuenta, esta propiedad que voy a hacerla de esta manera para que la entendamos. Vamos a decirle que vamos a crear la propiedad nombre, y la propiedad nombre, en el nombre le vamos a decir que al atributo privado nombre hágalo igual al value. Nombre hágalo igual a, en el get, en el get le vamos a decir, aquí estoy equivocado, le vamos a decir return nombre, ya lo explico. Y en el set, esto me quedó aquí el punto y coma, viene acá, y en el set le vamos a decir, ya organizo esto, le vamos a decir que al nombre hágalo igual al valor que le mandaron en la propiedad. Así de sencillo. Aquí me quedó faltando, tengo un problema desde punto y comas. Aquí tengo un problema de indentación, entonces aprendas en esta. Cuando yo tengo un problema de indentación en código, en NetBeans yo autoformateaba el código con Alt-Shift-F. Aquí es diferente, marcamos primero todo el código con Control A, o marco el segmento que quiero autoformatear, y después le presionamos Control K, y sin soltar el Control presionamos la F. Si dan cuenta, el código me lo organiza como debe ser el estándar o sea, autoformatea todo el código que queda ordenado. Entonces tú llegas, por ejemplo, esto está desidentado, esto está así, eso es ahí estoy atentando una regla de identación. Ese set y ese get, como están metidos dentro de esas llaves, deben de tener otro nivel de identación, ¿está claro? Ahora, si yo marco estas líneas y presionamos Control K y Control F, esas líneas se me autodentan. O si lo quiero autoidentar todo, yo de vez en cuando, permanentemente yo estoy haciendo eso. Presiono Control A y después presiono Control K, Control F. Ahora, funciona mucho mejor la indentación del NetBeans que la indentación del Visual Studio. Yo gusto mucho más de la indentación del NetBeans. ¿Por qué? Este Visual Studio es mamoncito para eso. Si usted tiene un error de sintaxis, no le identa bien hasta que usted no solucione el error de sintaxis. Mientras que la de NetBeans es muy poderosa. Usted NetBeans lo puede tener lleno de errores, y él le identa, él sí alguna cosita encuentra para identar, él se la identa, y se la identa bien hecha. Yo pensé que esto era mentas, y estos son chicles. Esta no me sirve. Aquí tengo unas. Yo hoy que he estado con una gonogripa que me va a matar. Entonces vamos a... Listo, ahí está. Entonces, esa es una forma de hacerlo. Entonces recuerden, entonces entiendan esto. Nombre es ¿qué? Un atributo privado del libro. Si ustedes dan cuenta, voy a primero a comentariar esto para que ustedes vean aquí algo de lo que les quiero decir, que estos son los modificadores de entrada. Supongamos que esto lo tenemos así. Si observemos algo, si yo le digo libro 1 punto, vea que aquí, ¿qué métodos tiene libro 1 disponibles? No tiene disponible nada, porque no hay nada público. Lo único público que tiene el libro 1 son los toStrings, el toString y los dos constructores. Pero aquí no tenemos, y tenemos estos métodos, que es el método equals, getType y hashCode, que son métodos que se heredan de la clase object. No podemos acceder al nombre. ¿Por qué no le puedo decir aquí libro 1.nombre? Porque nosotros definimos este atributo de nombre, lo definimos como privado, y así debe ser.
A mí no me interesa que las clases que yo haga todo sea privado o que todo sea público. Ahora, cuando creamos esto se llama que estamos creando una propiedad. Al momento de decirle esto, vea lo que pasa. Yo le digo libro 1 punto, vea aquí como me aparece nombre. Me aparece nombre y vea que ya aparece como con una llavecita inglesa. Significa que eso es una propiedad, es algo que yo le puedo, es como algo que yo le puedo ajustar al objeto, una propiedad, mientras que los cuadritos son las acciones que puede realizar ese libro. Ese libro, ¿qué puede hacer en este momento? Se puede convertir en un toString. ¿Ves que eso es más abstracto? Pues uno decir que una cosa se convierta en un toString, pero yo puedo decir que le puedo asignar un nombre. Ahora, definimos la propiedad del nombre, entonces yo al libro 1 nombre le puedo colocar un nombre de libro. Vamos a colocar aquí un libro muy agradable para leer, muy ameno, se llama... Ahí está, léanlo para que se les dé una embolia cerebral. Ahí está, Crítica a la razón pura. El nombre del libro. Ahí está. Famoso, ¿sí o qué? Entonces, tenemos un nombre, pero para asignarle un precio, ¿qué necesitamos? Necesitamos definir también un atributo, necesitamos también definir una propiedad que me permita acceder a esos atributos privados. ¿A cuál atributo privado? Al atributo privado de precio. Ahora, una forma es hacerlo así como yo lo hice pedaleado, la otra forma es darle en clic al libro y le dicen refactorizar, y aquí le podemos decir encapsular campo. Si yo le digo encapsular campo, vea lo que pasa. Entonces él aquí automáticamente, él es muy inteligente. Si ustedes dan cuenta, por el estándar de C#, los nombres de los atributos privados deben ser en minúscula, precio, con la P minúscula. ¿Para qué? Para que el atributo privado sea precio, pero la propiedad pública sea precio con la P mayúscula. Debemos de seguir esos estándares. Esos son detallitos que uno dice, no, ¿por qué bobada? Una P mayúscula y una P minúscula, eso tiene mucho significado en programación. Y recuerden, ahora porque estamos haciendo una clasecita y bobita, pues que no hace mayor cosa, pero cuando tengamos clases con gran complejidad, esos detalles son los que van a marcar que nuestro programa sea entendible y obviamente pues que funcione. Entonces le vamos a decir aquí que vamos a crear precio, aceptar. Entonces él aquí, pues, y aquí le digo aplicar. Si os dais cuenta, él hizo exactamente todo lo que yo hice ahora, pero me lo hizo en un solo valor. Ahora, estos atributos, estas propiedades que tienen, cuando yo le digo que una propiedad tiene un get, es porque yo quiero consultar el valor de esa propiedad. Cuando a una propiedad le meto el set, es porque yo quiero establecer el valor de esa propiedad. Get es obtener y set es establecer, pues esos dos verbos en inglés. Ahora, no todas las propiedades yo voy a querer que tengan get y set. Algunas propiedades solo me interesa que tengan get y algunas propiedades solo me va a interesar que tengan set. Eso depende del estado. Si lo hacemos de esta manera, vea que ya cambia la cosa. Entonces yo le digo libro 1 nombre y aquí le podemos decir libro 1 punto precio y le podemos asignar un precio. El precio del libro, supongamos que este valga 12,003. Este es más baratico. Ahí tenemos. Bueno, saca error porque recuerden que es una constante money, entonces debe tener una M mayúscula. Si probamos el programa hasta aquí, ve, y apenas, bueno, crítica a la razón pura, si se dan cuenta, se tiene más de 20 caracteres. Entonces él utiliza 20, pues si le cabe, si no, no es que estemos truncando el substring. Si quisiera ser yo más preciso con eso, tendría que truncar ese nombre para que no me descuadre la pantalla. O ahí estamos descuadrando con esa crítica a la razón pura, entonces ese can siempre poniendo problema. Entonces pongámosle aquí 25 para que no nos joda la vida. Ahí está. Sí, iban a preguntar algo. Ok, listo. Eso no, entonces vea. También, ¿qué podemos hacer? Lo que pasa es que depende de cómo lo queramos manejar. Aquí es porque yo quiero tener unos atributos privados para hacer algo con ellos. Ahora, yo podría cambiar todo este programa y hacerlo de otra manera más sencilla, pero entonces, espera yo, si ya terminé, antes de tirármelo. Vamos a darle play acá, listo, no, eso, antes de responderte eso, que me parece un punto importante, hasta el momento has entendido lo que hemos hecho. Ves que lo quiero hacer por pasos. Atributo privado
quiero tener propiedad y diferenciar los métodos. Ahora, es muy bueno en código, y esto es opcional, yo puedo crear regiones. ¿Por qué? Normalmente mi código se puede poner muy extenso, muy extenso, muy extenso, muy extenso. Entonces yo quisiera como organizarlo un poquito. Una forma que me recomienda es colocar algo que llama region, y le podemos decir aquí, entre comillas, aquí region, y le podemos decir aquí, por ejemplo, atributos privados. Cierro acá. ¿Y cómo terminamos esto? Terminamos el código con número en region. Ahí está. Entonces, aquí, ¿esto qué son? Propiedades. Entonces le decimos, yo soy muy copietas, entonces peguemos acá. Entonces le decimos a esto, se llama propiedades. Propiedades. Ok. Y aquí le decimos en region. Aquí más fácil. Estas son mis dos propiedades. ¿Y luego qué sigue? Luego de esto siguen los métodos. Yo puedo decirle aquí métodos. Y al final cierro con la etiqueta en region. ¿Para qué me sirve esto? Para cuando yo esté revisando mi código, yo lo pueda de alguna forma contraer. Entonces ahí me queda atributos privados, propiedades y métodos. Esa paradita eso es algo totalmente estético. Eso no implica en el performance o me va a cambiar la ejecución del programa. Pero es muy bueno que nos organicemos y hagamos este tipo de cositas. Listo. Eso en cuanto a la clase, y aquí estamos ya metidos en unos conceptos más heavy de programación orientada a objetos. Voy a volver a expandir aquí esto. Bueno, ahora, yo también pude haber hecho esta clase sin atributos privados. También hubiera podido una vez hacer lo que llama propiedades, digamos como que vacías. Pero antes de eso, antes de resolver la duda aquí del compañero, que me parece importante, quiero también introducir otro tema que es el for each. Yo aquí imprimí 3 libros, pero supongamos que no fueran 3 libros, sino que yo tengo mis libros que yo quiero yo tengo este objeto libro serializado por allá en un XML. Eso lo vamos a hacer más luego. Vamos a coger un conjunto de objetos y los vamos a grabar en un archivo plano o en un XML, y luego vamos a coger ese XML, lo vamos a jalar del disco duro y lo vamos a montar en memoria. Eso lo hace uno todo el tiempo. Entonces, supongamos que no fueran 3 libros, que fueran los libros de la biblioteca. ¿Cuántos libros puede tener aquí la biblioteca? Un viajadote, 5.000, 50.000, no sé cuántos libros. Entonces yo no voy a hacerle libro 1, libro 2. Yo puedo crear arreglos de libros. Vamos a ver cómo funciona esto. Nosotros también le podemos decir aquí, creamos aquí 3 libros, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle que vamos a crear de la clase libro, un objeto llamado libros. Y vamos a decirle que libros es un arreglo, y el libros es igual a new, y aquí le decimos libro, y aquí le decimos de 3 posiciones. Ahí que estamos creando en libros. En libros, esto está aquí, ¿cómo es la cosa? Creo que lo creé, no, es mal. Es así que se le pone, es que esto aquí es eso. Pasa es que confundo, es que en Java es al final, siempre me trato de confundir ahí, porque en Java ponemos los corchetes al final. Entonces yo puedo crear un arreglo de libros, ahí estoy creando libros. Entonces le podemos decir que libros, que al objeto libros, en la posición 0, libros en la posición 0, hágale igual a, y le puedo decir aquí que es igual a libro 1. Y de forma similar, le podemos decir que libros en la posición 1, que libros en la posición 2 es igual a libro 2 y a libro 3 respectivamente. Y para hacer el ciclo de recorrer esto, tengo 2 opciones. Una, puedo hacer el for tradicional de toda la vida, un for con su índice, como estamos acostumbrados a hacerlo. ¿Cómo es un for con su índice? Le podemos decir for, y le decimos in i, creamos el subíndice i menor a, en este caso a 3, porque son 3 libros, ¿cierto? Y le podemos decir con incrementos de 1. Y aquí simplemente le podemos decir, este es más fácil, le podemos decir console.writeLine,
y le podemos decir que escriba el objeto libros en la posición ¿qué? Y. ¿Sí o qué? Este es un for que opera, ¿o no? Si lo probamos, hace exactamente lo mismo mi programa, pero complicándome más la vida. Ahora, la idea cuando tengamos un arreglo de objetos es que no utilicemos este for. Eso es muy feo en programación, usar ese for. Cuando tengamos esta clase de necesidades, podemos reemplazar eso por una instrucción que se llama for each. Entonces yo le puedo decir for each, aquí var, libro, in, libros. ¿Qué le estoy diciendo? Que en cada iteración del libro, en cada iteración del ciclo, me le va a asignar al objeto libro, aquí le puedo colocar la palabra reservada var, porque es cualquier cosa, o podríamos colocar la palabra libro. O sea, de la clase libro, yo le puedo decir esto, que por cada objeto, que por cada iteración del ciclo me va a asignar al objeto libro lo que haya en el arreglo de libros. ¿Me hago entender? Puedo utilizar aquí libro o me queda más genérico y no me toca pensar tanto si utilizo var. Cuando le coloco var, él automáticamente sabe que como es un arreglo de libros, me le va a crear un objeto libro. Entonces le estamos diciendo que var libro en libros. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? ¿Imprima qué? Imprima libro. ¿Aquí qué estoy haciendo? Me estoy ahorrando el subíndice preguntándome en qué va la i y me estoy ahorrando la cantidad de libros n. Yo le estoy diciendo, hágame for each libro en el arreglo libros y él automáticamente lo va a hacer todo completo. Y aquí también introducimos el concepto del for each. Y si le doy play aquí al proyecto, si os dais cuenta, hace exactamente lo mismo, pero más técnico, un poquito más técnico, porque uno puede programar o chambonamente o técnicamente, uno ya define cómo puede ir trabajando. ¿Listo? Entonces, ahí vamos. Esto como una introducción a la primera clase, en el cual estamos manejando el tema de libros. Ahora, el compañero me hizo una petición muy importante. Bueno, ¿qué tal? También es importante, yo también podría no tener atributos privados, sino trabajar con las propiedades. Yo podría trabajar directo con las propiedades. Entonces voy a hacer algo. En atributos privados lo voy a quitar y voy a quitar también estas propiedades que tengo. O sea, hasta ahí, digamos, ya resolví el tema. Simplemente podemos hacer esto. Yo también le puedo decir prop, creo una propiedad, escribo la palabra prop, y él tiene unas autocompletaciones muy buenas, prop, y presiono tab, y aquí le digo mi propiedad. Entonces voy a crear una propiedad string, y esta propiedad le vamos a decir nombre. Si os dais cuenta, aquí no le hemos puesto, el get y el set están vacíos, es válido. ¿El qué va a hacer? Va a manejarlo como propiedad, pero sin un atributo. O sea, en él interiormente sí me lo crea, pero yo no tengo acceso, sino que estas son menos manejables. Para algunas cosas me va a interesar manejarlas así, vamos a crear la otra propiedad. Va que voy a hacer que mi programa funcione exactamente lo mismo, pero, entonces vamos a crear aquí precio. Epa, aquí no le dije, hagámosle aquí para que me, digámosle prop para, aquí le digo decimal. Aquí le decimos precio y aquí le estamos diciendo esto, get y set. Ahora, obviamente aquí en el libro, en el constructor ya lo manejamos es con las propiedades privadas. Aquí le estamos diciendo a this nombre, pero aquí ya tendría que ser con el nombre mayúscula y minúscula porque estamos refiriéndonos a las propiedades. Ahora usted dice, bueno, ¿cuál fue la diferencia ahí? No la encuentro, no me es muy claro por qué tenés un atributo privado o por qué renunciaste al atributo privado. Eso depende de las necesidades. Hay clases en las cuales pueden tener muchísimos atributos privados, 500 atributos privados, pero solo tienen 6, 7 propiedades. Algunas de esas propiedades, esos get y set, o sea, no crean que el código de get y set es un rengloncito de return y de value. Puede haber mucho código para poder hacer un return.
O sea, depende de las necesidades. Aquí es otra forma. Vea que aquí renuncié a los atributos privados. Solamente definimos las propiedades al vuelo. Si probamos el programa, si ustedes observan, tienen exactamente el mismo significado. Conclusión para que pasemos al siguiente tema. Public es lo público. Lo que yo estoy permitiendo que vean mis clases del otro lado. Private es lo privado. Y hay otra nueva, hay otra que yo no sé si ustedes están muy familiarizados con ella, que se llama Protected. El modificador de acceso Protected, ¿para qué sirve? Protected traduce protegido, pero esa traducción no nos dice... Que lo puedan ver, pero no puedan usarlo. No. También lo podemos usar. O sea, cuando yo defino un objeto Protected, ojo pues, yo le puedo decir aquí... yo puedo crear aquí un atributo privado, qué sé yo, estamos hablando en el libro. Entonces yo le puedo decir aquí protected, vea, protected es válido. Yo le puedo decir protected, cualquier cosa, string, el ISNN del libro. ¿Sí o qué? ¿Qué significa ese protected? Que ese protected no lo pueden ver, no se puede ver de por fuera. O sea, las clases, los objetos que yo defina de la clase libro, no le van a decir libro, punto, y no van a ver el ISNN, porque es un atributo protegido. Sin embargo, cuando un atributo es protegido, lo pueden ver las clases que heredan de la clase libro. Eso sí lo pueden hacer, me explico. Y eso lo vamos a hacer ahorita cuando veamos la herencia. Cuando creamos la herencia, si yo tengo, digamos, la clase empleado, y defino unos atributos privados, protegidos. Esos atributos protegidos no pueden ser vistos por los objetos que no pueden ser vistos por los objetos que sean de la clase empleado. Pero si yo en la construcción de la clase creo otra clase llamada empleado asalariado y la clase empleado asalariado hereda de la clase empleado, la clase empleado asalariado sí va a ver los atributos protegidos de la clase asalariado. O sea, funciona a nivel de herencia. O sea, el protegido es un nivel intermedio. No es ni privado del todo, ni público del todo. Es público, pero para las clases que heredan del mismo. ¿Me hago entender? Bueno, pero igual eso hay que verlo es con un ejemplo. Por el momento, quitémosle esto, que era simplemente a raíz de ese pequeño ejemplo. Vamos a darle play aquí, ahí nos quedó el programa. Muy bobito, pero tiene, digamos, mucho sentido. Este programa no sirve para mucho, pero lo que sirve es para, este programa lo que sirve es ¿para qué? Para entender concepto más que para que sea alguna pieza de software funcional. ¿Dudas hasta el momento, señores? ¿Dudas? Sí, señor. Money, sí. No, el decimal, el tipo de datos decimal, sí, señor. Un valor. Eso. No, yo te voy a decir que no. Recuerda, supongamos aquí porque hicimos, o sea, al programa no le hicimos interfaz gráfica. Si ustedes se dan cuenta, este programa no interactúa con el usuario. Solamente, ¡pum!, le estamos mostrando algo. ¿Sí o qué? Este programa llegó y ¡tacachen!, mostró algo en pantalla. No le pedimos los valores. Yo hubiera podido haber hecho un programa que me pinte una ventanita para yo poder decirle ingrese el libro y un botón y todo eso lo podemos hacer ahora más luego. Recuerda que si yo tuviera dos cuadros de texto, uno para la descripción y otro para el precio, ambos cuadros de texto, por eso llaman cuadro de texto, ambos valores entran como un texto. Si usted un valor de texto lo tiene que asignar a una variable, sea decimal, o sea entera, o sea decimal, doble o decimal, igual usted tendría que hacer una conversión, un convert to. Entonces cuando hagamos cuando hagamos la conversión de ese tipo de datos texto, ahí en la conversión es donde la conversión es la que le coloca y le maneja la constante. O sea, yo solamente me preocupo por ponerle ese valor con M, es cuando es un valor fijo que yo estoy quemando ahí en el software. Lo mismo para los tipos de datos flotantes. Si hubiéramos definido la variable float, habría que colocarle una F, porque el único tipo de datos que no necesita decimales, que no necesita colocarle ningún sufijo es el double. Double se entiende, o sea, cuando diga 0.0,
Esto es un double. Usted le dice 0.0f, dice, este es un doble pero flotante. 0.0m, este es un doble pero tipo decimal. Él lo entiende así, listo, pero no, eso no nos va a generar, eso es de las cosas que no nos va a generar muchos dolores de cabeza. Listo, bueno, primer ejemplo que tenía preparado para ustedes era el tema de los libros. Bueno, ahora vamos a hacer otra clase un poquito más, vamos a hacer otro proyecto para seguir avanzando en este tema. Entonces vamos a crear aquí proyecto, y el siguiente proyecto que voy a hacer, vamos a trabajarlo, vamos a empezar a pensar en, esto ya lo vimos, bueno, vamos a reforzar un poquito el ejemplo para que nos quede bien claro lo del for each. Siguiente aplicación que vamos a crear otro ejemplo llamado for each, para que nos quede, ya lo introduje, pues de todas maneras me adelanté, pero vamos a crear aquí otro. Siguiente proyecto lo llamamos for each, y aquí va más lo que voy a hacer contigo. En este for each quiero crear un objeto empleado que tenga una cantidad de cosas que no teníamos en el otro. Listo, entonces for each tenemos la clase principal, tenemos el program, este no lo vamos a tocar por el momento, sino que aquí dentro del for each vamos a agregar una nueva clase, y la nueva clase que vamos a crear la clase empleado. Ahí está. Entonces, en la clase empleado vamos a crear unas propiedades para este empleado. Entonces, de una vez le podemos decir property, prop, tap, y aquí le estamos diciendo unos atributos del empleado. Este empleado, ¿cómo lo vamos a crear? Podemos crear un string, que es el ID del empleado. Ok. Entonces aquí le decimos public. También podemos crear otra propiedad que se llame los nombres del empleado. Otra propiedad que sea los apellidos. Nombres, apellidos. Vamos también a manejar otra propiedad que es el salario. Entonces, si es salario, siempre la recomendación para los valores con moneda va a ser decimal. Vamos a llamar la propiedad salario. Ok, y por último vamos a definir otra propiedad de tipo datetime, y esta otra propiedad la vamos a llamar fecha de contratación. Bueno, si ustedes miran, sigamos el estándar. El estándar que nos dice, las propiedades deben aparecer la primera letra con mayúscula. Y si mis propiedades utilizan más de una palabra, por ejemplo fecha, contratación, o ID empleado, o identificación del empleado, la recomendación es que la capitalicemos a partir de la segunda letra. Capitalizar significa poner en mayúscula la segunda letra. Entonces aquí le colocamos, si yo quiero ser ordenado, de una vez le coloco número region, y aquí le podemos colocar propiedades. Esto no lleva punto y coma ni nada, y aquí al final le decimos en region. ¿Listo? Ahí está. Ahora, ese es el primero. Ahora, vamos a crearle un constructor a este empleado. Entonces simplemente le decimos public de la clase empleado, y el constructor no lo vamos a crear vacío. Vamos a crear un constructor que tenga los siguientes campos. Que tenga unos nombres, que tenga un ID empleado, que tenga unos nombres, también string, que también tenga unos apellidos, que también tenga un decimal, un salario, y que tenga un datetime, una fecha de contratación. Ahora, si os dais cuenta, la diferencia entre
que aquí el estándar me dice que sí pueden empezar con minúscula. Entonces simplemente nosotros le podemos decir aquí lo siguiente, le podemos decir que al ID empleado hágalo igual al ID, perdón, al contrario, que al atributo ID empleado, vean que cuando yo le presiono ID automáticamente vea la diferencia. ID empleado, ¿cómo me aparece? Con una llavecita. ¿Por qué? Porque es una propiedad. Podemos establecer esa propiedad. Le decimos que el ID empleado hágalo igual al ID empleado, y vean que este ID empleado aparece como un borradorcito. Significa que es eso simplemente significa que es un parámetro. Y de forma similar vamos a hacerle los otros. Vamos a decirle que los nombres hágalo igual al parámetro nombres, que los apellidos hágalo igual a los apellidos, que el salario hágalo igual al salario, y que la fecha de contratación hágalo igual a la... no, aquí lo hice al contrario. Que la fecha de contratación, aquí con mayúscula, hágalo igual a la fecha de contratación. Entonces, si das cuenta, esta clase, muy sencilla, aquí no necesité colocarle el this. No le tuve que decir this punto ID empleado. ¿Por qué? Porque no hay posibilidad de que se confundan. El ID empleado como parámetro es con la ID minúscula y el ID empleado como atributo es con la ID mayúscula. Bueno, por último, para que nos quede bien bacano, también podemos hacerle, recuerden que clases into string queda como mocha, entonces yo le puedo decir public override. Vamos a hacerle un override al toString, y en el toString vamos a decirle que nos formatee este string de la siguiente manera: string.format. ¿Qué quiero yo que me devuelva esto? Entonces empezamos. Primero quiero que me aparezca el ID, ¿sí o qué? Y que me aparezca aquí el ID, que luego me aparezca un espacio o una coma, y que aquí me aparezca los nombres, y que después me aparezca los apellidos. ¿Cómo así? Aquí le estamos diciendo que aquí me aparezca el ID del empleado, que después me aparezcan los nombres, y que después me aparezcan los apellidos. Esto no debe tener problema, ¿cierto? Después de eso le voy a decir que me salte de línea y que me coloque un tabulador, que me coloque la palabra salario, dos puntos, el signo de pesos, y que viene ya la variable 3. Y la variable 3 quiero que me la imprima en 10 caracteres, formato numérico con 2 decimales. Ese es el salario. ¿Sí o qué? Válido. Después de eso, entonces, ¿qué viene? Viene la variable salario. Por último, vamos a decirle que me salte de línea, que me coloque un tabulador, y que me coloque la variable, que me coloque el texto fecha contrato, y después de que me coloque fecha contrato, que me muestre la variable número 4, y la variable número 4 va a ser fecha de contratación. Y así armamos un toString muy bonito y muy elegante. Ahí está. Hemos creado la clase empleado. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Aquí en el clase program, para probarlo, simplemente vamos a decirle que de la clase empleado vamos a crear el objeto empleado1, y empleado1 va a ser igual a new empleado, y aquí nos aparecen todos los atributos. El empleado1 va a ser el empleado 1010, nombres va a ser Bob, el apellidos, aquí me va colocando la escudita, vamos a colocarle apellido Marley. Salario, coloquémosle 12,32 la hora. O no, eso está muy poquito.
Coloquémosle esto, el salario. Y la fecha de contratación, ojo, esto es una fecha. Ahí yo no puedo hacer cualquier... Entonces vamos a decirle que la fecha es igual a un new date time. Y aquí le colocamos la fecha de contratación, supongamos que fue 2010, 3/23. Creo que así me lo aguanta. ¿Sí o qué? Hemos creado un objeto. Ahora, ¿cómo probamos mi programa? Le decimos console write, imprimamos el empleado 1 y hagamos un console.readKey. Ok, hasta ahí. Vamos a probarle. Y ahí nos quedó. Ahí nos quedó empleado 10, Bob Marley. Salario quedó con 14.342,32. Fecha de contrato 23/12 del 2010. Incluso hay forma pues de uno formatear esa fecha ahí con los parámetros. No es sino ir a la ayuda del MSDN y cacharrearle para qué caracteres le debería colocar yo aquí a esto para que el formato fuera mejor. Simplemente si vea que estudiar es muy fácil, sino que ustedes hay veces no saben cómo buscar las cosas. ¿Cómo lo buscaría yo? Yo le diría stream.format. Si aquí le decimos stream.format de C#, rápidamente por aquí hay una cosa que me muestra todos los cadenas con formato. Vamos a ver. Entonces aquí en cadenas con formato, si le decimos de larga, vamos a ensayar, por ejemplo, F, fecha corta. Quiero una que no tenga hora. Modelo de hora, S, modelo de fecha. Bueno, incluso aquí hay ejemplos. De Culture. Vamos a ver. Vamos a ensayar, por ejemplo, una. ¿Qué pasa si aquí le decimos 2 puntos de minúscula? Vamos a ensayar. Echando a perder se aprende. Ah, queda mejor, ¿sí o qué? Listo, entonces no es sino que ustedes cacharreen cuál es el... Por eso es muy importante que manejemos esos strings con formato. Y eso no aplica solo para las aplicaciones de consola. Eso aplica para todo. Ahora, este tabulador aquí me quedó muy feo. Más fácil, en vez de colocarle tabulador, voy a ponerle 3 espacios en vez del tabulador. Y salario, vamos a ponerle aquí para que nos quede más bonito. Vamos a ver cómo nos queda así. Mejoró. Ah, bueno, me quedó faltando un espacio. Es uno como programador debería ser pulidito. Ahí está. Bob Marley, ahí está con su fecha de contrato. Bueno, ahora, esto era porque era un solo empleado. También podemos hacerlo de la siguiente manera: decirle que no me lo cree así, sino hacer esto más fácil. De la clase empleado, de la clase empleado, vamos a crear un arreglo llamado empleados. Y empleados va a ser igual a new empleado. Y aquí le digo, digamos, de 5 empleados. Igual aquí saco error porque me quedó faltando decirle que esto era un arreglo. Aquí, ahí quedó bien. Entonces aquí le decimos, aquí le podemos decir lo siguiente. Le podemos decir que al arreglo empleados, no empleado 1, aquí estamos creando los objetos como a empleados en la posición 0, hágalo igual a new empleado de tal cosa. Y ahí lo creé de una vez sin necesidad de crear el objeto. ¿Me hago entender? A empleados en la posición 1, a empleados en la posición 2, a empleados en la posición 3 y a empleados en la posición 4. Y lo que tenemos que hacer ahora es cambiarle las cosas, ¿cierto? Entonces vamos que este es el 2020, el empleado 3030, el empleado 4040, el empleado 5050
y cambiámosle cositas. Entonces este no es Bob Marley, sino que este es el empleado Freddy. Mercury, el empleado Héctor. La empleada Celia, para que no sean todos hombres. Y la hija, Penélope. ¿Sí o qué? Y nos quedó faltando el hermano. El hermano de... ¿Cómo se llama el hermano de Penélope Cruz? Ton. ¿Sí o qué? Se llama... Epa. Ahí está. Cualquier cosa pues. Ahí está. No les va a cambiar salario ni eso. Bueno, aquí el arreglo tenemos que definirlo más grande. Listo. Entonces vea que cuando yo tengo el arreglo, una de las cosas buenas de hacerlo con el for each es que yo no me tengo que preocupar por cuántos elementos tiene el arreglo. Yo le puedo decir var empleado. Entonces él me va a crear un objeto temporal llamado empleado en el arreglo de empleados. Entonces aquí simplemente le decimos console.writeLine y aquí le decimos que me imprima el empleado, empleado, no empleados. Ahí está. Vamos a probarlo así. Y ahí quedó mucho mejor. Ahí tenemos Bob Marley, Freddie Mercury, Héctor Lavoe, Celia Cruz, Penélope Cruz y Tom Cruise. ¿Sí o qué? Ahora, yo también puedo hacer cálculos. ¿Por qué? Porque son atributos privados. ¿Qué pasa si por decir algo nosotros quisiéramos hacerle un aumento? Voy a cambiarle los salarios a estos manes para poder hacer la prueba. Entonces no, voy a aumentarle así cualquier numerito al azar. Este se va a ganar otro poquito más, y este otro poquito más, y este otro poquito más, y este otro poquito más, y este... Así para que nos quede más fácil hacer el... probar que no... Vamos a hacerle así. Listo. Entonces supongamos que ahí me dijeron, auméntele el 10% a todos los empleados. Fácil. Yo le puedo decir a la variable empleado, vea que yo le puedo decir empleado punto. Y aquí me aparece que el salario. Empleado salario. Al salario hágalo igual a qué. Hágalo igual a lo que tiene el salario. ¿Por cuánto? Por el, hagámosle un aumento del 10%, por el 1.1. Entonces yo podría hacer cosas como esta. Bueno, aquí me está sacando un error y es por el tipo decimal. ¿Por qué? Porque dice que el operador no se puede emplear entre un decimal y un doble. ¿Por qué? Este 1.1 lo toma como ¿qué? Como doble. Entonces una solución es que aquí, bueno, es que aquí lo hice malo. Aquí es más y debería ser por. Ahí sí ya lo, bueno, igual no le... Es que hay ratos, es mamón el casting. Si ya me toca hacerle, hagámosle casting a esta variable. Recuerden que casting es porque cuando él no puede hacer las conversiones implícitas, se las hace uno y aquí tampoco pudo. Entonces vamos a ver, pongámosle aquí M a ver qué pasa. A ver, ahora sí ya esta sí le gustó. Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a imprimirlos, vamos a hacer algo. Para que poder ver que sí estemos haciendo las cosas bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle aquí console.writeLine y vamos a escribirle aquí antes del aumento ¿sí o qué? Para poder comprobar, imprimimos el empleado y después digámosle después del aumento y vamos a probar. Bueno, y pongámosle aquí un Ricky para hacerlo bien emocionante, para ponerle suspenso al programa. Está antes del aumento, están en 10.000, en 20.000, en 30.000 y en 50.000 efectivamente, respectivamente, ¿cierto? Entonces después le decimos después del aumento nos quedaron en 11.000, en 22.000, en 33.000, en 44.000 y en 55.000. Entonces, funcionó, ¿sí o qué? Aparentemente funcionó. Listo. Entonces acá, ustedes dirán, bueno, ¿cuál es el objetivo de esto?
Aquí vimos varias cosas. Vimos primero, lo primero que hemos visto acá es que analizamos cómo poner el... Aquí vimos varias cosas importantes. Retomemos. Primero, entendimos la diferencia entre manejar atributos privados y manejar propiedades. ¿Listo? Segunda diferencia. Hemos aprendido la diferencia entre lo que es lo público y lo privado. Nos queda pendiente una que se llama lo protected, para ver el ejemplo. Es otro modificador de acceso. También en la clase anterior vimos un constructor que vimos una clase que tenía dos constructores. Y también hemos manejado el toString, que hemos visto varias cosas importantes del toString. Primero, no se dejen confundir con el string.format. Normalmente al estudiante dicen, ay, es que esos toString tan enredados. No, no son enredados, son muy fáciles, es cuestión de... piénsele un poquito y verá que rápido identifica usted la mecánica del toString. No es algo pues para cortarse las venas. Y muy importante del toString, que el toString es un método override, es un método sobrescrito. ¿Qué significa? Que el toString yo ya lo heredé. Toda clase que yo hago ya tiene un toString, sino que el toString que trae no me sirve. No me sirve porque el toString original me muestra es el nombre del namespace, punto, el nombre de la clase, y eso rara vez me va a servir a mí para algo. Entonces por eso estamos creando nuestro propio toString. Y otra característica muy importante del toString es que si usted le dice whileLine empleado, no tiene que decirle punto toString, o si usted está concatenando dos empleados. Ve, esto no lo hemos hecho. Yo también voy a colocar aquí, voy a hacer este ejemplo para que ustedes vean algo. Antes del último, si yo le digo una variable string, en minúscula, vamos a hacer esto también para reforzar lo del toString, ya para que pasemos a la herencia. Si decimos aquí string, digamos aquí x, y string x es igual al arreglo empleados en la posición 0, más el objeto empleados en la posición 1, ¿qué debería quedar en el string x? Bueno, este sí no le sirve así, este sí hay que decirle, aquí hay que decirle el toString, porque si no, él no, es que Java es más inteligente para esto, en Java no hay necesidad de decirle, él asume que yo estoy sumando dos objetos, automáticamente él me los está convirtiendo a un toString. El C++ es más, requiere definirle las cosas. Entonces normalmente mis objetos, un objeto por dentro contiene muchas cosas, contiene fechas, contiene números, contiene una cantidad de vainas. Si yo quiero mostrar esa información, va a tocar convertir todo eso a una cadena de caracteres que sea medianamente presentada. Para eso sirve el famoso método toString. Listo. Primera parte de la clase. Son las 11:48 aquí en el reloj de la computador. Vamos a hacer una pausita y si les parece bien, 12:10 continuamos. 12:10 vuelvo a empezar. Señores, muchas gracias.